Todos en la sala del tribunal recuerdan el momento exacto en que mi esposa soltó una carcajada burlona mientras firmaba los papeles de nuestro divorcio. Su sonrisa estaba llena de triunfo, convencida de que tenía la victoria asegurada. Ella creía que se quedaría con la mayor parte de nuestros bienes, con la casa donde vivimos casi 10 años y con una parte generosa de mis ingresos. Lo que no sabía, lo que jamás imaginó, era que el juez tenía en sus manos un documento que cambiaría por completo el rumbo de la audiencia. Ese papel revelaba mi verdadero patrimonio neto, cuidadosamente protegido y declarado de forma legal, que no solo me libraba de sus exigencias desproporcionadas, sino que volteaba el tablero en mi favor. Su risa, que segundos antes retumbaba en la sala, se transformó en un silencio helado que todos percibimos. Fue en ese instante que comprendí que no se trataba solo de ganar o perder un juicio, sino de demostrarle que nunca me conoció de verdad. Lo que para ella era un final humillante, para mí era el inicio de mi liberación, y todos los presentes fueron testigos de cómo la arrogancia se convirtió en derrota. Mi nombre es Andrés, y esta es la historia de cómo pasé de sentirme traicionado y destruido a recuperar mi dignidad frente a la misma mujer que juró amarme para siempre. Nuestra relación no siempre fue una batalla. Al principio fue amor, o al menos eso pensé. Cuando conocí a Victoria, me cautivó su forma de hablar, esa seguridad que parecía envolver a todos a su alrededor. Ella era elegante, tenía sueños ambiciosos y una sonrisa capaz de encender cualquier habitación. Yo, en cambio, era un hombre sencillo, dedicado a mi trabajo en una empresa de construcción y con aspiraciones más modestas. Quería estabilidad, quería formar una familia. Durante los primeros años pensé que habíamos encontrado un equilibrio, que mi calma compensaba su ímpetu. Pero con el tiempo entendí que para ella el matrimonio no era una alianza, sino una competencia. Cada logro mío parecía despertar en ella más resentimiento que orgullo. La semilla de lo que viviría después ya estaba plantada desde aquellos días. Nuestra vida juntos estuvo marcada por aparentes triunfos compartidos. Compramos una casa con la ayuda de mis ahorros y un préstamo bancario. Viajamos a lugares que ella siempre había soñado y logramos construir la imagen de un matrimonio sólido frente a nuestros amigos y familiares. Pero detrás de esa fachada había grietas que nadie veía. Victoria era calculadora, siempre pendiente de cuánto ganaba yo, de cuánto ahorrábamos y de cómo se invertía cada peso. Su mirada no estaba en los momentos que compartíamos, sino en las cuentas bancarias, en los bienes acumulados y en las apariencias que tanto le importaban. Yo trataba de justificarlo pensando que era parte de su carácter perfeccionista, que con el tiempo encontraríamos un balance, pero la verdad era otra. Ella nunca dejó de pensar en la posibilidad de una separación, y, mucho antes de pedirme el divorcio, ya había hecho sus cálculos, como una jugadora que planea su última carta. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue una noche común, después de la cena. Estábamos sentados frente al televisor cuando ella mencionó, de manera aparentemente casual, cuánto recibiría una amiga suya tras separarse de su marido. Lo dijo con una sonrisa extraña, como si se tratara de un dato inspirador. Yo lo tomé como un comentario sin importancia, pero ahora entiendo que ya estaba midiendo las posibilidades. A partir de ahí, cada discusión sobre dinero, cada reclamo por gastos o decisiones financieras se transformaba en una especie de ensayo general para el divorcio que planeaba en silencio. Lo irónico es que yo todavía creía en nuestro matrimonio. Todavía me esforzaba por salvar algo que para ella ya estaba muerto. Cuando finalmente pronunció la palabra divorcio, no hubo lágrimas ni temblores en su voz. Estábamos en la sala de la casa, la misma que habíamos decorado juntos años atrás, y ella me lo dijo como si estuviera entregando un informe de trabajo. Colocó una carpeta sobre la mesa con todos los documentos listos, y me anunció sus condiciones. Quería la casa completa a su nombre, el 70% de los ahorros y una pensión mensual durante 5 años. Sus ojos brillaban con seguridad, convencida de que yo no tenía escapatoria. Sé realista, Andrés, me dijo. No puedes pagar un abogado de verdad. El mío te arruinará antes de que empieces a pelear. En ese instante, el silencio me invadió. Comprendí
que no solo quería dejarme, quería aplastarme, reducirme a nada. Mi reacción fue inesperada incluso para mí. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente la miré con calma y dije: tienes razón. Ella interpretó mis palabras como una rendición inmediata, como la confirmación de su victoria anticipada. Se recostó en el sofá con una sonrisa de satisfacción, convencida de que me había derrotado sin siquiera empezar. Lo que no sabía era que esas 2 palabras eran solo el inicio de mi estrategia. Yo sabía que no podía enfrentarla con un abogado cualquiera. Sabía que el costo de un juicio así podía arruinarme, pero también sabía que había algo que ella ignoraba por completo: a mis inversiones ocultas, mis decisiones financieras silenciosas y el apoyo inesperado que estaba a punto de recuperar. En los días que siguieron, me enfrenté a mi propia desesperación. Me encerré en mi taller de carpintería repasando números, revisando intentando encontrar una salida que no me dejara en la ruina. El miedo era real, pero también lo era la rabia. ¿Cómo había llegado a ese punto? Como la mujer a la que había entregado 8 años de mi vida podía tratarme como un enemigo al que había que destruir. Fue en una de esas noches de insomnio, revisando viejas carpetas, cuando recordé algo que había guardado casi como un secreto: mis inversiones en terrenos, compras pequeñas, pero constantes que hice a lo largo de los años con el dinero extra de mis proyectos. Ella nunca les prestó atención, porque no estaban a su nombre ni en las cuentas conjuntas. Ese olvido voluntario sería mi salvación. Pero aún con esas inversiones, necesitaba más que dinero. Necesitaba a alguien que supiera cómo enfrentar a su abogado, un hombre reconocido por ser implacable. Y ahí recordé a mi hermano mayor, Javier. Llevábamos años sin hablar, distanciados por disputas familiares, pero él era uno de los abogados de divorcio más temidos del estado. Contactarlo no fue fácil. Tragué mi orgullo y marqué su número con las manos temblorosas. Hubo un silencio largo cuando escuchó mi voz, pero finalmente respondió con firmeza: cuéntamelo todo. Esa llamada cambió el rumbo de mi destino. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y un aire pesado que parecía presagiar tormenta. Entré al tribunal con mi viejo traje, el mismo de bodas y funerales, sintiendo que ese día significaba un poco de ambos. Victoria ya estaba allí, impecable, con su cabello perfectamente arreglado y un aire de superioridad que llenaba la sala. A su lado, su abogado sonreía con suficiencia, seguro de que sería una victoria rápida. Yo me senté en silencio, esperando. Cuando la jueza comenzó a leer el caso, todo parecía seguir el guión que Victoria había escrito en su mente, hasta que la puerta se abrió con un estruendo, y Javier, mi hermano, entró con paso firme y mirada de acero. El silencio que se apoderó de la sala fue el preludio de lo que estaba por suceder. Victoria palideció al verlo. Sabía quién era, lo había visto años atrás, y nunca pensó que yo sería capaz de traerlo a mi lado. La seguridad en su rostro se desmoronó en segundos. Su abogado, que hasta entonces parecía confiado, tragó saliva visiblemente incómodo. Javier se sentó a mi lado sin siquiera mirarla, y se presentó con voz firme: Xavier Jaumírez, abogado defensor del señor Andrés Ramírez. La jueza lo reconoció de inmediato y asintió con respeto. En ese instante, el tablero cambió por completo. Lo que Victoria creyó una partida ganada se convirtió en una batalla que jamás había calculado. Cuando Javier tomó la palabra por primera vez, la sala entera cambió de temperatura. Su voz era calma, pero cargada de autoridad, como si cada sílaba pesara más que los argumentos completos del abogado de Victoria. Su señoría, vamos a demostrar que las demandas aquí presentadas no solo son desproporcionadas, sino que se construyeron sobre la manipulación y la mala fe. Mientras hablaba, desplegaba documentos, recibos y pruebas que yo mismo había olvidado que existían. Cada hoja parecía un golpe certero contra el castillo de arrogancia de mi exesposa. Victoria intentaba mantener la compostura, pero su pie se movía inquieto bajo la mesa y su sonrisa se desmoronaba poco a poco. El juez escuchaba con atención, consciente de que lo que estaba presenciando era mucho más que un simple divorcio.
Era la disección pública de una mentira cuidadosamente elaborada. Abogado. Victoria intentó interrumpir, alzando la voz y objetando cada punto, pero Javier lo cortaba con un simple gesto de la mano y frases lapidarias como «llegará su turno, colega». La jueza, acostumbrada a ver cientos de casos, sonrió apenas perceptiblemente, como si reconociera la maestría con la que mi hermano manejaba el escenario. Yo, sentado a su lado, apenas podía creer lo que veía. El hombre con quien había discutido durante años, el hermano del que me había distanciado, estaba allí, luchando, con una fiereza que yo no recordaba. Cada palabra suya me devolvía dignidad. Cada argumento era un recordatorio de que no estaba solo. En ese momento comprendí que la verdadera fuerza no siempre está en el dinero, sino en quién elige estar contigo cuando más lo necesitas. La parte más impactante de su defensa llegó cuando Javier reveló los movimientos financieros sospechosos de Victoria. Con pruebas irrefutables, mostró cómo, días antes de pedirme el divorcio, ella había retirado grandes sumas de nuestra cuenta conjunta para pagar exclusivamente a su abogado. Esto no es justicia, su señoría, es una estrategia de despojo premeditado, dijo Javier con frialdad. Victoria quedó en silencio, incapaz de negar lo obvio. Sus ojos buscaron al abogado, pero él bajó la mirada, sabiendo que ya no tenía un camino limpio para salir. La sala entera murmuraba, y yo podía sentir que la historia comenzaba a inclinarse a nuestro favor. Fue entonces cuando entendí que su risa burlona días atrás no había sido una muestra de poder, sino el eco de su desesperación disfrazada de seguridad. La audiencia se convirtió en un campo de batalla donde cada detalle contaba. Javier presentó también pruebas de mis inversiones en terrenos, documentos perfectamente legales que nunca habían estado bajo el radar de Victoria. Mi cliente no es un hombre débil ni un ingenuo, como ella intenta retratarlo. Es un hombre que trabajó silenciosamente para construir un patrimonio legítimo. Lo que la demandante llama debilidad es en realidad humildad, y lo que ella llama ignorancia es prudencia. Esas palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. Por primera vez en meses, no me sentía derrotado ni acorralado. Sentía que alguien me devolvía mi propia voz, y que el relato de mi vida dejaba de ser el guión de Victoria para volver a ser el mío. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Javier pidió permiso para mostrar un vídeo. Era una grabación tomada por cámaras de seguridad donde Victoria aparecía, hablando con su abogado a la salida de un restaurante. En la grabación claramente decía: «Eu no peleará, es un don nadie. Lo dejaré con lo mínimo». La sala entera contuvo el aliento. El juez golpeó la mesa con el mazo para pedir silencio, pero no pudo evitar que el impacto se sintiera como una bomba. El rostro de Victoria se tornó pálido y su respiración se aceleró. Ya no era la mujer segura que había entrado sonriendo, era alguien descubierto, desnudo en su propia mentira. Yo, mientras tanto, la observaba sin odio, solo con la extraña sensación de que el telón por fin se levantaba y mostraba la verdad. En medio de ese caos, recordé la noche en que ella me dijo con arrogancia: «No puedes pagar un abogado para enfrentarme». En ese instante comprendí que esa frase no era solo un ataque, era la raíz de su error. Había subestimado el poder de los vínculos, de la familia, de la dignidad. Javier estaba allí no porque yo pudiera pagarle, sino porque éramos hermanos, porque a pesar de las peleas y las distancias, aún existía algo más fuerte que cualquier resentimiento en la lealtad, y esa lealtad valía más que cualquier fortuna. Victoria lo entendió también, demasiado tarde, y ese entendimiento fue lo que la quebró más que cualquier documento o prueba. El juez pidió un receso. Salí de la sala con las piernas temblorosas, tratando de asimilar lo que había pasado. Javier se sentó a mi lado en el pasillo, como cuando éramos niños después de una pelea. No dijo nada al principio, solo me dio una palmada en el hombro. Finalmente, murmuró: nunca dejes que alguien te haga sentir menos de lo que eres». Aquellas palabras se grabaron en mí como un tatuaje invisible. Más allá del divorcio, más allá de las cuentas y los bienes, estaba aprendiendo una lección sobre mí mismo, sobre lo que valía y sobre lo que estaba dispuesto a defender. Cuando regresamos a la sala,
Victoria ya no era la misma. Su postura rígida se había vuelto tensa. Sus manos temblaban ligeramente, y el maquillaje no podía ocultar la palidez de su rostro. El juez retomó la audiencia y anunció que, debido a la magnitud de las pruebas, tomaría más tiempo para deliberar. Eso significaba que el veredicto final se daría en otra sesión, pero todos en la sala sabíamos ya cuál sería el desenlace. Lo que había comenzado como un divorcio en el que ella se reía mientras firmaba, se transformó en un escenario donde su derrota era inevitable. Y lo más irónico era que lo que ella pensó sería mi ruina, terminó siendo el inicio de mi reconstrucción. Esa noche, al regresar a casa, me senté en la sala vacía. Por primera vez en meses, no me sentí derrotado sino alevaído. La casa ya no me parecía una prisión, sino un espacio que pronto recuperaría por completo. Miré mis manos, cansadas y llenas de cicatrices de carpintero, y comprendí que esas manos habían construido no solo muebles o paredes, sino también un destino. Victoria había querido arrancármelo, pero gracias a Javier y a la verdad, seguía siendo mío. Sunray, por primera vez en mucho tiempo, no por venganza, sino por la certeza de que el amor propio es la mejor victoria en cualquier guerra. Esa certeza fue la que me permitió dormir tranquilo esa noche. Por primera vez en meses, el sueño llegó sin pesadillas, sin la voz de Victoria reclamando, sin el eco de su risa burlona. Cerré los ojos y sentí que, pase lo que pase en la próxima audiencia, ya había ganado lo más importante a mi libertad interior. Porque aunque ella aún intentara luchar, aunque buscara nuevas formas de atacarme, yo ya no era el mismo hombre que recibió aquella carpeta en la sala de nuestra casa. Era alguien que había encontrado en su propio silencio una fuerza inesperada. Alguien que había aprendido que el poder real no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de resistir y reconstruir. El día de la audiencia final amaneció gris, con una llovizna que parecía presagio de algo grande. Caminé hacia el juzgado con las manos sudorosas, pero con la frente en alto. Javier iba a mi lado, impecable como siempre, irradiando seguridad. Hoy terminamos esto, me dijo con voz firme. Al entrar a la sala, sentí que todos los ojos estaban sobre nosotros. Victoria ya estaba allí, con un vestido sobrio y el maquillaje cargado, como si intentara disfrazar el cansancio y la derrota que la acompañaban. Sus ojos, que antes me miraban con desprecio, ahora evitaban los míos. El juez ocupó su lugar y el silencio se hizo pesado. El abogado de Victoria habló primero, intentando rescatar algo de dignidad. Habló de sacrificios, de años de matrimonio, de justicia, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco perdido en una caverna. Todos sabían que la balanza ya estaba inclinada, que sus argumentos no eran más que un último intento desesperado. Cuando Javier se levantó, la atmósfera cambió. No alzó la voz, no buscó dramatismo. Con calma, presentó un testimonio inesperado a una excompañera de trabajo de Victoria, que había declarado bajo juramento que ella llevaba meses planeando cada detalle del divorcio. La grabación mostraba a Victoria hablando abiertamente sobre cómo manipularía la situación para dejarme con lo mínimo. El juez escuchó en silencio, y cada palabra de esa mujer era un clavo más en el ataúd de la estrategia de mi exesposa. Victoria intentó interrumpir, pero su propio abogado la contuvo con un gesto resignado. En ese instante comprendí que no había marcha atrás. La imagen que ella había construido de mujer fuerte y calculadora se desmoronaba frente a todos, y lo hacía de la forma más cruel, con sus propias palabras, como prueba. El golpe final llegó cuando Javier presentó registros bancarios que vinculaban a Victoria con transferencias al extranjero. No eran montos pequeños, eran sumas considerables que habían salido de nuestras cuentas conjuntas, hacia el nombre de un hombre con el que ella había mantenido contacto durante el matrimonio. El silencio en la sala fue sepulcral. La jueza entrecerró los ojos y preguntó si las pruebas tenían autenticidad legal. Javier, sin titubear, mostró los documentos certificados. Victoria, al escucharlo, se desplomó en su asiento. Ya no había excusas, no había salidas, solo la cruda verdad revelada ante todos. Yo no sonreí,
No me alegré de verla derrotada. Solo sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por lo que alguna vez fuimos, y liberación porque, al fin, las cadenas invisibles que me habían atado durante años estaban rotas. El juez pidió un receso breve. Salí de la sala con las piernas temblorosas y me senté en un banco del pasillo. Javier se unió a mí y por primera vez en todo el proceso dejó caer su máscara de frialdad. Hermano, dijo suavemente, no se trata de destruirla, se trata de que tú no quedes destruido. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Lo abracé sin pensarlo. Un abrazo que llevaba años acumulándose. En ese instante entendí que, más allá de la victoria legal, había recuperado algo mucho más valioso: el vínculo con mi hermano. El único que nunca me dejó caer, aunque yo lo hubiera empujado lejos tiempo atrás. Cuando el receso terminó, la jueza regresó con semblante severo. Este tribunal ha visto suficiente evidencia para considerar que la demandante actuó de mala fe, declaró. A partir de ese momento se congelan todas las cuentas conjuntas y se inicia una auditoría completa de los bienes. La custodia del perro queda a cargo del señor López. No habrá pensión alimenticia hasta que se esclarezcan todos los movimientos financieros. Las palabras resonaron en la sala como un martillazo final. Victoria se cubrió el rostro con las manos, incapaz de sostener la mirada de nadie. Yo respiré profundamente, sintiendo que el peso del mundo caía de mis hombros. No era euforia lo que sentía, era paz, una paz que no había experimentado en años. Al salir del juzgado, la lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada. Caminé despacio junto a Javier, sin necesidad de palabra. Cada paso era un recordatorio de que la tormenta había pasado, y aunque quedaban escombros por recoger, el horizonte estaba despejado. No vuelvas a desaparecer por 5 años, dijo él con media sonrisa. Lo prometo, respondí. Esa promesa era más que un acuerdo entre hermanos. Era un pacto conmigo mismo, de no volver a dejar que el orgullo me aislara. Victoria había intentado romperme, pero sin querer me había dado la oportunidad de reconstruirme desde los cimientos. Los días siguientes fueron extraños, por primera vez en mucho tiempo. La casa estaba en silencio absoluto. No había llaves sonando en la puerta, ni discusiones, ni miradas frías. Al principio ese silencio dolía, se sentía como un eco de lo perdido, pero poco a poco comenzó a transformarse en un bálsamo. Me sentaba en la sala con una taza de café y observaba la luz entrar por la ventana. Era un silencio diferente, un silencio mío. Descubrí que la soledad no siempre es enemiga. A veces es el espacio que uno necesita para escuchar su propia voz. Tarde. Mientras ordenaba papeles, encontré una foto vieja de nuestra luna de miel. Estábamos en la playa, riendo con los pies en la arena. Me detuve a mirarla durante minutos. Sentí dolor, sí, pero también gratitud, porque entendí que no todo había sido mentira. Hubo amor, hubo momentos reales, y aunque terminaron en ruina, formaron parte de quien soy. Guardé la foto en un cajón, no como un recuerdo que me atormenta, sino como una página cerrada de un libro que ya no necesito volver a leer. Instante, supe que la verdadera victoria no era haberla vencido en el tribunal, sino haber recuperado mi capacidad de amar, de confiar y de creer en mí mismo. El juicio me había quitado mucho, pero también me había dado lecciones que ningún otro proceso de vida podría haber enseñado. Comprendí que el poder no está en tener más dinero, ni en intimidar al otro, sino en permanecer firme cuando intentan derribarte. Y también entendí que a veces las batallas más dolorosas no se pelean contra otros, sino contra uno mismo. Victoria me subestimó, creyó que no podía pagar un abogado. Y tenía razón en parte. No lo pagué con dinero, lo pagué con humildad, con orgullo tragado y con el valor de pedir ayuda a mi hermano. Y ese precio resultó ser el mejor de mi vida. Esa fue mi mayor enseñanza, que la dignidad no tiene precio, que la libertad interior no se compra ni se vende. Cuando Victoria rió al firmar los papeles, creyó que había ganado. Lo que no sabía era que ese instante marcaba el principio de su derrota
y de mi renacimiento, porque aunque ella intentó destruirme, lo único que consiguió fue mostrarme la fuerza que siempre había tenido y que ahora brillaba más que nunca. Pasaron algunas semanas y recibí una llamada inesperada de Victoria. No sonaba arrogante, ni altiva, ni con ese aire de superioridad que la había caracterizado en todo el proceso. Su voz era temblorosa, quebrada, casi desconocida para mí. Daniel, dijo, me equivoqué. Estoy perdiendo el control, esto se me está yendo de las manos ansí. Retiramos las demandas, podríamos arreglarlo. No hablaba de amor, no hablaba de reconstruir un matrimonio, hablaba de conveniencia, de evitar más desgaste, de suavizar el golpe que la estaba destrozando. Durante un segundo, confieso que dudé. Recordé los años compartidos, los momentos buenos, la risa en la playa, los abrazos sinceros, pero luego recordé también sus palabras frías. No puedes pagar un abogado para enfrentarme. Sentí que mi corazón ya no pertenecía a esa historia. No, Victoria, respondí con calma. Tú elegiste tu camino, yo elijo el mío. Colgué el teléfono con las manos firmes. Era la primera vez en años que mi voz sonaba más fuerte que mi miedo. El día de la audiencia definitiva llegó cargado de tensión. Las luces del juzgado parecían más brillantes, el aire más pesado, como si incluso las paredes entendieran que todo estaba por resolverse. Llegué acompañado de Javier, que caminaba con esa serenidad intimidante que siempre desarmaba a sus rivales. Victoria ya estaba allí, pero esta vez no lucía imbatible. Su maquillaje recargado era una máscara que intentaba ocultar las grietas de su confianza. Sus ojos se desviaban, su postura era rígida, como una estatua a punto de romperse. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó con el abogado de Victoria intentando rescatar una narrativa. Habló de sacrificios matrimoniales, de injusticias, de supuestas deudas emocionales, pero cada palabra sonaba ensayada, débil, carente de convicción. Se notaba que no era una defensa, era un último intento de sobrevivir en un terreno que ya se desmoronaba bajo sus pies. Entonces se levantó Javier. Su sola presencia en el estrado cambió el ritmo de la sala. Colocó su carpeta negra sobre la mesa, con la calma de un cirujano que está por iniciar una operación precisa. Su señoría, comenzó. Durante este proceso, mi cliente ha sido señalado como incapaz, como débil, como un hombre destinado a ser despojado. Hoy vamos a demostrar lo contrario. Y con esa introducción sacó un as bajo la manga que nadie esperaba. Un testimonio en video de una excompañera de Victoria, grabado ante notario, donde se revelaba cómo ella había planeado el divorcio con antelación, cómo se jactaba de manipular jueces y de tener un arsenal de pruebas falsas para hundirme. La jueza frunció el ceño, pidió revisar la documentación de respaldo y, al confirmar su autenticidad, asintió con gravedad. Victoria palideció. Su abogado tragó saliva, consciente de que el terreno se desmoronaba sin remedio. Pero Javier no terminó allí. Como un verdugo elegante, presentó pruebas adicionales a transferencias bancarias a una cuenta extranjera vinculada a un antiguo amante de Victoria. Las cifras eran claras, los documentos indiscutibles. En la sala se escuchó un murmullo ahogado. Victoria se levantó tambaleando, queriendo hablar, pero su abogado le susurró que se quedara callada. El juez, con un tono severo, declaró un receso inmediato. Salí de la sala con las piernas temblorosas, me senté en el pasillo y respiré hondo. Javier se sentó a mi lado y puso su mano sobre mi hombro. Esto ya está decidido, me dijo en voz baja. No porque ella haya caído, sino porque tú, por fin te levantaste. Esa frase se grabó en mi corazón como un tatuaje invisible. Comprendí que no era la victoria lo que me estaba transformando. Era la dignidad recuperada después de tantos años de humillación. Tras el rechazo, volvimos a la sala. El juez, con expresión imperturbable, anunció su decisión preliminar. Este tribunal determina que las acciones de la demandante han estado marcadas por mala fe. Todas las cuentas conjuntas quedan congeladas. No habrá pensión hasta que se complete una auditoría completa de los bienes.
La custodia del perro Max queda en manos del señor López y la residencia principal será compartida bajo supervisión judicial. Este tribunal no tolerará más intentos de manipulación. Cada palabra era como un sello de justicia estampado en mi historia. Victoria se hundió en su asiento, derrotada, sin poder ocultar las lágrimas que corrían sobre el maquillaje corrido. Yo respiré profundo, no con triunfo, sino con paz. La guerra había terminado. Salimos del tribunal bajo un cielo despejado. La lluvia se había detenido y el aire fresco olía a tierra mojada. Caminé al lado de Javier en silencio. No vuelvas a desaparecer por otros 5 años, dijo él con una sonrisa leve. Lo prometo, respondí, con un nudo. En Lagarde nos abrazamos. Y ese abrazo fue más que un gesto. Fue la reconstrucción de un puente roto. Fue la victoria que ni los tribunales ni las sentencias podían otorgar. Victoria había intentado destruirme, pero sin querer me devolvió lo más valioso, a la unión con mi hermano, y la certeza de que yo podía levantarme, aun cuando todo parecía perdido. Los días posteriores al juicio fueron extraños. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio absoluto. No había pasos ajenos en los pasillos, ni la voz de Victoria dando órdenes, ni el sonido metálico de su llavero, al salir solo silencio. Y aunque al principio ese vacío me pareció insoportable, poco a poco descubrí que era libertad. Me sentaba en la sala frente a la ventana y dejaba que las horas pasaran, sin prisa, sin miedo, sin tener que rendir cuentas a nadie. El silencio ya no era soledad, era espacio para volver a escuchar mi propia voz, esa que Victoria había intentado apagar. Una noche, mientras ordenaba algunos papeles en la cocina, encontré una fotografía antigua. Era de los primeros años de nuestro matrimonio. Estábamos en la playa, riendo con los pies en la arena, con la inocencia de quienes creen que el amor es invencible. Al verla, una punzada atravesó mi pecho. Me di cuenta de que, aunque Victoria me había traicionado, el amor que sentí por ella alguna vez fue real. Y eso dolía más que todo. Dolía haber amado tanto a alguien que ahora me miraba como un enemigo. Pero esa reflexión no me hundió. Me liberó. Comprendí que no había perdido amor. Había perdido una ilusión. Javier me llamó al tercer día. Su voz, aunque firme, sonaba más cercana. ¿Cómo estás, Dani?, preguntó sin rodeos. Aprendiendo, respondí. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: eso es suficiente por ahora. Escucha, conozco a una terapeuta. Es buena, no porque necesites sanar de inmediato, sino porque no tienes que cargar con todo solo. Dudé, pero acepté, no por debilidad, sino porque ya no quería seguir viviendo entre ruinas emocionales. La primera sesión con la terapeuta fue extraña. Me preguntó qué esperaba obtener. Respondí: sin pensar, quiero entender por qué permití que me trataran así tanto tiempo. Ella me escuchó con atención y luego dijo: a veces, el amor no nos ciega, nos deja sordos, no escuchamos nuestras propias necesidades. Esa frase cambió todo. Las semanas pasaron y poco a poco regresé a mi rutina. Volví al taller de carpintería en la secundaria. El olor a madera, el polvo de serrín, las manos firmes guiando a los estudiantes en cada corte y medida. Todo eso era mi refugio. Allí me sentía vivo, útil, reconstruido. Un día, mientras ayudaba a un alumno a lijar una tabla, me preguntó: profe, ¿usted siempre quiso ser carpintero? Me quedé pensando y respondí: non. Yo siempre quise construir cosas que duraran. Por eso elegí esto. El chico sonrió y siguió trabajando. En ese instante entendí que no solo estaba reconstruyendo muebles, estaba reconstruyendo mi propia vida, pieza por pieza, con paciencia y dignidad. Victoria, mientras tanto, desapareció del mapa. Sus intentos de apelar fueron inútiles. Javier había blindado mi caso con pruebas sólidas, y la jueza no dejó espacio para reconsideraciones. Lo último que supe fue que había dejado su trabajo por estrés y se mudó a otra ciudad. No sentí rencor ni satisfacción, solo indiferencia. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a Javier sentado en una banca. Me esperaba con una caja. Al abrirla, encontré planos de
La vieja cabaña del abuelo. La están vendiendo. Pensé que podríamos arreglarla juntos, me dijo. Esa propuesta me golpeó con fuerza. No era solo restaurar una cabaña, era restaurar nuestra historia Saner Cicatrices. Volver a empezar. Acepté, sin dudarlo. Los fines de semana se convirtieron en jornadas de trabajo compartido. Martillos, clavos, pintura y silencio. Alejandro Y.O., porque ahora lo llamaba por su nombre de nuevo. Reconstruíamos la cabaña y con ella nuestro vínculo. Cada tabla que colocábamos era un perdón tácito. Cada clavo era un pacto de unión. A veces hablábamos de mamá y papá, a veces del pasado. A veces no hablábamos de nada. Y estaba bien. El ruido de los martillos era suficiente. En ese proceso descubrí algo esencial. No todo lo roto está destinado a quedarse en ruinas. A veces, los escombros son el mejor lugar para levantar algo nuevo y más fuerte. Meses después, Mariana, una amiga de la universidad, reapareció en mi vida. Nos habíamos cruzado en el supermercado. Hacía semanas y ahora me invitaba a tomar un café. Dudé, no porque no quisiera, sino porque no sabía si estaba listo para otro vínculo. Aún así, acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería con olor a libros y luces cálidas. Hablamos durante horas. No hubo tensión romántica, solo dos personas reencontrándose desde nuevas versiones de sí mismas. Te ves más tranquilo, me dijo. Me siento menos en guerra, respondí. Esa frase me sorprendió incluso a mí. Era cierto, por primera vez en años. No, estaba peleando contra nada ni contra nadie. Solo estaba viviendo. El divorcio había cerrado un ciclo, pero también había abierto otro. Ya no era el hombre débil al que Victoria quería aplastar. Era un hombre que había aprendido a levantarse, a pedir ayuda, a sanar. Un hombre que podía mirar al futuro sin miedo. Y mientras salía de la cafetería aquella tarde, con el corazón ligero, pensé en todo lo que había pasado. Perdí un matrimonio, sí, pero gané algo mucho más valioso. A mi dignidad, mi paz y la certeza de que siempre se puede empezar de nuevo. Y esa es la historia que hoy comparto contigo. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar, a nunca subestimes tu fuerza. Nunca creas que estás derrotado solo porque alguien lo diga. Siempre hay un camino para levantarse, incluso desde las cenizas. Y si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos de vida, justicia y esperanza. Porque al final, todos merecemos recordar que hasta en las batallas más duras, siempre hay lugar para la victoria.